Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí. Y hoy vamos a hablar de un tema de gran relevancia para la comunicación humana, que es la importancia de la detección temprana de una baja auditiva. Y bueno, pues primero veamos qué es una pérdida auditiva. Esta es la incapacidad de recibir adecuadamente los estímulos auditivos del medio ambiente para lo que es necesario que el oído funcione de manera íntegra. Y esto puede deberse a diversas causas. Pueden ser genéticas, degenerativas o malformativas. La audición es el proceso de escuchar y entender la lengua oral y es esencial para el proceso de la comunicación. Nosotros desde bebés estamos escuchando todos los estímulos, los sonidos, las voces, empezamos a discriminarlos, a identificarlos y poco a poco vamos imitando sonidos, sílabas, aproximaciones a palabras y de esta manera es como vamos interactuando con el medio que nos rodea y con las personas que están cerca de nosotros. Entonces, el funcionamiento del oído es: primero, capta las ondas sonoras a través del conducto auditivo externo, luego las amplifica por la membrana timpánica, los huesecillos del oído y las conduce hasta el ducto coclear. Después va a transformar este fenómeno de movimiento en potenciales eléctricos por la interacción de la membrana tectoria con los cilios de las células de Corti. Por último, va a conducir estos potenciales hasta los núcleos auditivos del octavo par del tallo cerebral a través de las fibras del nervio acústico. Bueno, aquí tenemos un esquema del oído y cuando algo no está funcionando en este proceso, cuando está afectada alguna de sus partes, se puede producir algún tipo de pérdida auditiva. Hay diferentes tipos y grados de pérdida. El tipo de pérdida tiene que ver con la ubicación en donde se encuentra la pérdida auditiva, es decir, el daño. Y el grado se refiere a la severidad del daño de la pérdida. Y este está medido en decibeles. Las pérdidas auditivas, como tienen diferentes orígenes, es necesario que las estudiemos y las analicemos para entonces así proporcionar un adecuado diagnóstico y dar la intervención correcta para poder tener una rehabilitación óptima para cada paciente. De acuerdo al tipo de pérdida, puede ser conductiva si es que el daño se encuentra en el oído medio, sensorial si es que la pérdida está en el oído interno, central cuando el daño es neurológico y mixta cuando es una combinación de dos o más partes. Y de acuerdo al grado de pérdida, esta es la severidad que tiene una pérdida auditiva, ¿no? Entonces puede ser superficial, que es entre 20 y 40 decibeles, moderada entre 61 entre 41 y 60, severa de 61 a 90 y profunda más de 91 decibeles. Okay. La pérdida auditiva del oído medio es cuando es conductiva. Aquí la cóclea responde a los estímulos que son de alta intensidad. Este tipo de pérdida hay una disminución en la recepción de los sonidos. O sea, los van a escuchar distorsionados y mucho más bajos. La causa más frecuente es la otitis media y esta, bueno, es cuando hay una infección, hay líquido en el oído medio y está acompañado por algunos síntomas. Frecuentemente se presenta en los niños en los primeros 3 años de vida con mayor incidencia entre los 6 y los 18 meses. Esto es muy común entre los niños, generalmente tienen por lo menos un episodio, pero muchas veces ya se presenta de manera recurrente y cuando es frecuente debe ser atendida porque esto puede generar una pérdida auditiva cuando la infección no es atendida de manera adecuada y a tiempo. Y la otitis media durante el primer año de edad de los niños es particularmente importante porque está dañando la mucosa del oído medio y es cuando se puede presentar una pérdida auditiva. Otras causas de este tipo de pérdida pueden ser alergias, bacterias, cuando hay algún golpe, lastimadura, algún problema hormonal, condiciones inmunes o hereditarias. Cuando hay una pérdida auditiva en el oído interno, es una pérdida sensorineural. Esta ocurre cuando las células ciliadas están dañadas y hay una disfunción en el nervio auditivo. Este tipo de pérdida es permanente y es irreversible, por lo que la persona va a necesitar amplificación, ya sea auxiliares auditivos
o en su caso implante coclear, y deben ser adaptados de acuerdo a las necesidades auditivas que presenten. O sea, la adaptación de los aparatos tiene que ver con específicamente el tipo y el grado de pérdida de cada persona y tienen que ser adaptados específicamente para el paciente. Es cuando hay una disminución de pérdida auditiva, es generalmente la que presentan las personas o sea, la gente mayor cuando han perdido la audición, y este es el tipo de pérdida que presentan. Y algunas otras causas pueden ser el trauma acústico, una infección viral, medicamentos ototóxicos, presión anormal en el oído interno, tumores, infecciones virales, convulsiones, esclerosis múltiple, entre otras enfermedades. Cuando hay una pérdida auditiva central, esta se debe a un daño neurológico y es un desorden en el proceso auditivo central. Se puede presentar, los síntomas son en cuanto a localización del sonido, o sea, presentan una alteración para localizar el sonido, para discriminar los sonidos, para reconocer modelos auditivos. Esto podría ser, por ejemplo, ritmos musicales y aspectos temporales de la audición, o sea, en qué momento escuchamos los sonidos. Okay. La pérdida auditiva mixta es cuando se combina la pérdida conductiva con la sensorineural al mismo tiempo. Y esto significa que involucran tanto oído interno como oído medio. Este tipo de pérdida también, o sea, puede ser, por ejemplo, si ya está la pérdida sensorineural y después se presenta una pérdida conductiva. La pérdida conductiva debe ser atendida y la sensorineural, como ya vimos, es permanente e irreversible. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios de riesgo, sobre todo en el primer mes, o sea, los recién nacidos. Bueno, si presentan antecedentes heredofamiliares de familiares que tengan con pérdida auditiva, infecciones congénitas o perinatales, anomalías craneofaciales, bajo peso al nacer, ictericia, meningitis bacteriana, asfixia que se ve reflejada en un APGAR muy bajo de 0 a 3 al nacer. Después, a partir del primer mes y hasta los 3 primeros años de vida, los criterios de riesgo son un retraso en la audición, habla, lenguaje y en aspectos del desarrollo en general, meningitis bacteriana, otro tipo de infecciones que estén asociadas a una pérdida auditiva, traumatismo craneal, otitis media, medicamentos ototóxicos o enfermedades degenerativas. El diagnóstico temprano es muy importante, sobre todo en los primeros meses de vida. O sea, aquí es esencial, más aún si se presentan algunos de los criterios de riesgo que fueron mencionados anteriormente. Es recomendable que se lleve a cabo este diagnóstico, pues preferentemente dentro de los primeros 6 meses de vida, ya que al nosotros identificar una pérdida auditiva temprana, puede haber una rehabilitación mucho más eficaz para un desarrollo adecuado de los niños en todas las áreas y, bueno, además una guía y una orientación a los padres desde temprana edad. Las pruebas que se pueden utilizar para la detección de una pérdida auditiva son un tamiz auditivo. Esta es una prueba sencilla y rápida. Permite detectar si hay una baja auditiva en recién nacidos, no les causa dolor ni molestia alguna a ellos. Los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, que bueno, estos también permiten tener una idea sobre la audición, la intensidad de la pérdida y en dónde se localiza la lesión. Las emisiones otoacústicas, que son para detectar problemas de audición sensorineurales en la cóclea y también puede hacer resaltar si hay problemas dentro del oído interno. Todas estas pruebas no requieren de la participación activa del paciente, obviamente no causan dolor ni molestia y bueno, son rápidas y útiles para una detección. La impedanciometría, esto es para medir las resistencias del fenómeno auditivo en el oído medio. La timpanometría para medir la movilidad del tímpano. Y bueno, por último tenemos y también para ver si no se acumula cera o hay líquido y esto puede crear también pues que no puedan escuchar. Y la audiometría es donde sí se requiere de la participación activa del paciente y bueno, ahí está
midiendo la capacidad que tiene para percibir los tonos puros en intensidades, y ahí va a cuantificar los umbrales de reconocimiento de los sonidos del habla. Ok. Es muy importante una detección temprana, y gracias a pues, los avances de la tecnología y a todas las pruebas antes mencionadas, se puede tener un diagnóstico auditivo desde el nacimiento en niños con pérdida auditiva, ¿no? Entonces, de esta manera, al nosotros hacer un diagnóstico temprano, podemos tener también una intervención adecuada desde muy temprana edad. Y bueno, la identificación temprana va a permitir que inicie el tratamiento desde muy temprana edad y empiece entonces con la rehabilitación de la discapacidad auditiva que presenta, y esto va a permitir que tenga un desarrollo en las diferentes habilidades, no nada más del lenguaje oral, sino de todas las áreas. Y bueno, de esta manera se puede aprovechar pues la plasticidad cerebral desde que son mucho más chiquitos a cuando ya han iniciado el periodo donde empiezan a hablar, donde empiezan a caminar, donde están como todos los procesos cognitivos. Y bueno, influye especialmente en el aprendizaje, en las relaciones interpersonales, en la interacción con el mundo. Es la vía principal a través de la cual nosotros vamos a desarrollar lenguaje, y bueno, es el más importante de los atributos que tenemos los seres humanos. Entonces, cualquier trastorno que tengamos nosotros en la percepción auditiva va a evitar como algunas habilidades dentro de su desarrollo lingüístico, comunicativo, procesos cognitivos, así como la integración escolar, social y laboral en los diferentes contextos en los que se desenvuelve la vida. Entonces, bueno, obviamente, al tardar en adquirir lenguaje, vamos a tardar en adquirir todas estas habilidades. Y el tiempo que tardemos en detectar una pérdida auditiva es tiempo muy valioso, en donde pues estamos perdiendo tiempo de desarrollo. La intervención temprana. Al nosotros tener una detección a tiempo, vamos a poder hacer una intervención a tiempo también. Y esto puede influir muchísimo en los resultados en cuanto a cognición y desarrollo de los niños que presentan una discapacidad auditiva. Al tener una óptima intervención, se pueden establecer estrategias que pueden comenzar tan pronto se haya confirmado la pérdida auditiva. Esto es desde que, o sea, muy temprana edad, desde que son bebés. Esto va a permitir al niño que vaya adquiriendo las habilidades lingüísticas apropiadas para su edad y la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Entonces, pues todos los niños que tienen una pérdida auditiva están en riesgo, obviamente, de presentar un retraso en el lenguaje, y por eso es importante que reciban pues toda la atención y la intervención adecuada para que el desfase entre pues la etapa de desarrollo en la que se encuentran y las habilidades del lenguaje de acuerdo a su edad sea como el menos. Y bueno, esto también asegura que las familias empiezan a recibir orientación y guía sobre las estrategias que pueden utilizar ellos en casa y dar seguimiento desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, o sea, que haya una estimulación de manera integral, tanto en casa como en la terapia a la que empiece a asistir, y bueno, también para que puedan tomar ellos las decisiones oportunas a partir de que se confirma la pérdida auditiva. Aquellos pacientes que tienen una pérdida auditiva profunda y reciben intervención temprana antes de los 6 meses de vida, tienen mayores posibilidades de tener un desarrollo del lenguaje que vaya a la par de sus habilidades cognitivas hasta los 5 años de edad, ¿no? O sea, esos son como los primeros años, son los más importantes, y bueno, si se detecta dentro de los primeros meses, más aún, porque el desfase va a ser mucho menor en cuanto a las habilidades que tienen que adquirir. Y bueno, es muy importante que la intervención sea interdisciplinaria, es decir, que intervengan todos los profesionales en donde se puedan ir empalmando como todas las necesidades del niño que tiene pérdida auditiva, especialmente aquellos que tienen una discapacidad agregada. Esto es, bueno, que tenga como atención médica, terapéutica, o sea, es decir, de comunicación, la parte psicológica, la parte emocional, ¿no? Entonces es como todo un equipo multidisciplinario que va a estar en atención a pues el desarrollo de las personas con pérdida auditiva.
Y bueno, una parte muy importante es los padres, porque pues las enseñanzas que ellos van adquiriendo son vitales para el desarrollo de los niños, ¿no? O sea, finalmente son ellos quienes están todo el tiempo con el paciente y quienes darán como la estimulación para que se pueda desenvolver de la manera más adecuada y con una adecuada calidad de vida en todas las áreas. Las áreas de trabajar dentro del tratamiento a pacientes con pérdida auditiva, pues bueno, como ya dijimos, es importante la orientación a los padres que tengan las herramientas necesarias. De esta manera, ellos podrán ir haciendo una intervención de acuerdo a las respuestas auditivas y a los avances que van teniendo a través de las diferentes estrategias que se apliquen en las terapias y que ellos puedan ir dando un seguimiento. Y bueno, se les dará a los padres, además de la guía y la orientación, también un acompañamiento y un apoyo para todo el proceso de tener un hijo con pérdida auditiva. Dentro de las sesiones de terapia es importante tener una adecuada amplificación auditiva. Esto es ya sea con auxiliares auditivos o con implante coclear, ya que el audiólogo es quien debe proporcionar toda la información sobre los aparatos auditivos para que ellos puedan seleccionar los que son más adecuados para su hijo en el tiempo óptimo o si en el caso de una pérdida profunda, si es candidato para un implante coclear, brindarles como toda la información y la orientación pertinente en dicho proceso. El retraso entre la confirmación de una pérdida auditiva y la amplificación debe ser el menor posible, ¿no? O sea, ya que a partir de que tienen ellos una amplificación de es que va a empezar a contar su edad auditiva, ¿no? Es que ellos van a empezar a percibir los sonidos y de esta manera podrá iniciar también el desarrollo de la competencia comunicativa a través del lenguaje oral. La educación auditiva es un área muy importante que se trabaja en la terapia y esto, bueno, es que ya que el paciente cuenta con la amplificación adecuada, debe aprender a escuchar para desarrollar lenguaje, ¿no? Entonces, esta es una cosa en la que tiene también que haber como un entrenamiento, un condicionamiento, donde tienen que aprender ellos a utilizar sus auxiliares o su implante coclear, aprender a escuchar con este amplificador, a discriminar los sonidos, a identificarlos, a localizarlos, o sea, localizar la fuente sonora, a detectar el sonido, a discriminarlos, a diferenciarlos entre sí, a comprender estos sonidos, a tener memoria y posteriormente vendrá como la parte del lenguaje hablado. A través de diferentes ejercicios y estrategias se estimulará el área de habla, que son todos los aspectos orofaciales, que bueno, todos los órganos y aparatos que intervienen para el habla estén funcionando adecuadamente, que tenga adecuados patrones alimenticios, de respiración, de voz y de fluidez, articulación como de todos los fonemas, y para esto previamente tienen que discriminarlos para poder después reproducir los sonidos. También se trabajan las áreas del lenguaje, tanto a nivel receptivo, que es la comprensión del lenguaje, como expresivo, que es la forma en la que se va a comunicar sus sentimientos, ideas, pensamientos, sus necesidades, a fin de que pueda tener una adecuada competencia comunicativa con el medio en el que se desenvuelve. Y bueno, también en el tratamiento se promueve el desarrollo de habilidades cognitivas, motrices y así como académicas y de interacción social, ¿no? Entonces, bueno, o sea, la terapia, el tratamiento que requiere una persona con pérdida auditiva es integral, ya que abarca como todas las áreas de desarrollo y es por eso que es muy importante que haya una detección temprana, porque entre más pronto se detecte una pérdida auditiva, se determine qué tipo, qué grado de pérdida tiene, qué amplificación es la más adecuada para el paciente y qué tratamiento es el que va a llevar a cabo, tanto en, o sea, en terapia como la familia, la escuela, o sea, todo lo que va a abarcar es que podrá tener un desarrollo o sea, de mayor calidad. Bueno, es importante también tomar en cuenta pues todas las áreas en las que se desenvuelve la persona, ¿no?
Y cuando es un niño, pues es más fácil cuando hay una detección temprana, ya que es cuando empieza, ¿no? O sea, empieza pues su vida académica, su vida social, su vida afectiva, y es cuando se pueden trabajar como todas estas habilidades para que vaya a la par de acuerdo a las habilidades esperadas para su edad cronológica y que no sea tan desfasada de la edad auditiva. Entonces, en cuanto más rápido se dé esta detección, más rápido podrá ser también la atención y la intervención para tener, o sea, lograr todo su potencial en las diferentes áreas. Bueno, pues no sé si hay algunas preguntas, bueno, de ustedes o para profundizar un poco más en alguno de los temas. Mucha gente tiene como la perspectiva de que cuando una persona se implanta, inmediatamente escucha, o sea, que inmediatamente entiende como lo que se le está diciendo. ¿Qué es lo que pasa en este proceso? O sea, al poner el implante, como que muchas personas tienen esa creencia que uno ya empieza a entender, a discriminar las palabras, como a entender los sonidos del medio ambiente y así. ¿Cuál es el proceso para poder llegar a una discriminación adecuada para poder ser lo suficientemente independiente? Es una muy buena pregunta porque, como dices, ¿no? Tanto con el implante coclear como con los auxiliares auditivos, hay como esta idea de que en cuanto te ponen los auxiliares, ya escuchas los sonidos y en ese momento, como por arte de magia, ya empiezas a escuchar todo y a desarrollar lenguaje, ¿no? O sea, como si fuera una cosa inmediata. Y bueno, en ninguno de los dos casos, ¿no? Ni con implante coclear, ni con los auxiliares. Es por eso que hay una terapia justamente para las personas con pérdida auditiva y no nada más es como ir al audiólogo que te adapten los aparatos o que tengas la operación y tengas tu implante coclear y de esa manera ya puedes escuchar, ¿no? Hay como todo un proceso, como mencioné antes, o sea, hay como la parte de educación auditiva, en donde se trabajan todas las habilidades auditivas dentro de la terapia, es muy importante y es lo primero que se trabaja y de hecho esto puede tomar como un periodo largo, ¿no? O sea, como antes de que empiecen los niños ya a expresarse oralmente, porque primero tienen que aprender a discriminar todos los sonidos, ¿no? O sea, primero viene como la parte de detección. O sea, pensemos cuando un bebé normoyente, ¿no? Empieza a escuchar los sonidos. O sea, él primero detecta, ¿no? O sea, detecta cuál es el sonido, de dónde viene el sonido, ¿no? Si es la voz de su mamá, si es la voz de su papá, si es la música de su móvil, ¿no? O sea, como a localizar como la fuente sonora de donde proviene y después, bueno, viene la parte como de discriminación, ¿no? O sea, de discriminar los sonidos, identificar los sonidos, poder interpretarlos, comprenderlos, darles un significado, y entonces ya es cuando escuchas, ¿no? O sea, como tienes como todos los, el significado de esos sonidos que escuchas, pero además discriminados, ¿no? O sea, no nada más es como que llegan todos los sonidos y ya los puedes interpretar. Y para ello hay como una serie de secuencias, de ejercicios, ¿no? O sea, que van de menor a mayor complejidad y cómo se va entrenando al oído porque tiene que aprender justamente todas estas habilidades auditivas, ¿no? A diferentes intensidades, distancias, volumen, y los sonidos, bueno, son todos como muy diversos, escuchan a diferentes frecuencias y ya que los pueden discriminar, es entonces cuando les dan un significado y que empieza la parte de entonces poder expresarlos. ¿Okay? Bueno, ¿qué síntomas presentan los niños con pérdida auditiva? Esto es importante, ¿no? O sea, como algunas veces en los niños no es tan, pueden no parecer tan fácil de detectar cuando un niño presenta una pérdida auditiva, porque muchas veces puede confundirse con, bueno, tal vez no quiere hablar o no le gusta contestar o no quiere voltear, ¿no? Pero hay signos que sí podemos como estar muy atentos, ¿no? Por ejemplo, si no voltea ante estímulos, no sé, o sea, sonidos fuertes, ¿no? O sea, si no está alerta, si parecen niños como
pues que están distraídos o que no comprendieron, ¿no? O sea, muchas veces puede ser que no sea que no comprenden, sino que no están escuchando, ¿no? O que no comprenden porque no escucharon, ¿no? No nada más que están distraídos o que no quieren contestar o que ya se tardaron en hablar, sino que en realidad no están escuchando. Entonces, bueno, es importante tomar en cuenta esto y se pueden hacer como dentro de la misma casa, hacer como pequeñas pruebas, ¿no? O sea, si ves que si es un niño que no contesta, que ya se tardó mucho en hablar, que interactúa poco con sus pares, ver, ¿no? O sea, como a qué distancias no están escuchando, pueden hacer como sonidos caseros, ¿no? O sea, desde alta intensidad hasta más baja, ¿no? O sea, sonidos muy fuertes y otros menos, para ver realmente si es que no pone atención o no está escuchando. También pueden presentar a veces algunos mareos, pérdida de equilibrio. Además, bueno, que el lenguaje es donde se ve mucho, ¿no? Que hay un desfase. Hola, ¿cómo estás? Hola. Una consulta. ¿Consideras que los pediatras están preparados para asesorar a las mamás o dentro de los chequeos primarios que les hacen a los bebés, todo eso lo dejan pasar? No deberían dejarlo pasar, o sea, debería ser que, o sea, dentro de la revisión, ver, o sea, si hay, bueno, o por ejemplo, un signo es si el niño tiene un desfase de lenguaje, o sea, sí es importante saber qué es lo que está pasando, ¿no? Ya sea por una pérdida auditiva o por otra razón, es importante no dejar pasar, ¿no? O sea, como a qué edad los niños ya deberían estar hablando, si no habla nada, o sea, ver qué está pasando, ¿no? O sea, porque ya sea una pérdida auditiva, un trastorno de desarrollo, un problema emocional, ¿no? Entonces, algunas veces pasa que lo dejan pasar porque es como, bueno, tal vez ya hablará después, ¿no? O sea, hay unos que no le dan como tanta importancia al no parecer una cuestión médica, ¿no? O sea, si le hacen una revisión y si la medida, el peso y todo lo demás está bien en cuanto a salud, ¿no? Pero, o sea, una pérdida auditiva, digo, sí debería estar, o sea, como de parte dentro de la revisión médica, ¿no? Porque algunas veces, por ejemplo, puede tener simplemente alguien que genera como mucho cerumen, tener un tapón de cerumen, o sea, si tú te tapas, te darás cuenta que no escuchas del todo bien, ¿no? Y ya, bueno, eso ya es una razón médica para que se le revise y en caso de que tenga un tapón de cerumen, bueno, pues se lo quiten, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante como que los pediatras puedan referir, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, aunque no sea un especialista en esto, o sea, referir si el paciente no presenta una audición o un lenguaje de acuerdo a su edad, ¿no? O sea, si no está respondiendo a los estímulos, pues que se refiera a un especialista para que le hagan la revisión adecuada, ¿no? Bueno, aquí tengo otra. ¿Desde qué edad pueden tomar terapia? Bueno, como ya dijimos, lo más conveniente es que los pacientes, bueno, tengan una detección desde, o sea, los primeros meses de vida y desde entonces es que pueden tomar terapia, ¿no? O sea, un bebé puede tomar terapia, de hecho sería como lo ideal, ¿no? Van acompañados de sus familiares y entonces se empieza justo como lo que preguntaban del implante coclear y los auxiliares auditivos, desde entonces se empieza a entrenar el oído, ¿no? O sea, a que detecten los sonidos, a que empiecen a discriminarlos y también, muy importante, dar orientación adecuada a las familias y de qué manera pueden estimular las habilidades auditivas y del lenguaje del paciente desde muy temprana edad. Entonces, pues desde que es detectada la pérdida a los meses de edad, es ideal que empiecen con la intervención. Sí, Jimena. O sea, podríamos hablar también como de una terapia aumentando, bueno, no aumentando, pero como utilizando también algún sistema alternativo como el Baby Sign o algo así. Pues bueno, ahí dependiendo del caso, aquí tiene mucho que ver también con la decisión que tomen los papás. Es por eso muy importante también la detección temprana, ¿no? O sea, a partir de que se determina que el bebé tiene una pérdida, bueno, el niño tiene una pérdida auditiva y bueno, ver, o sea, qué tipo, qué grado de pérdida presenta, es entonces cuando se les da como la información de qué va a pasar ahora con él, ¿no? O sea, qué van a hacer. Si deciden, por ejemplo, el método auditivo verbal, si deciden qué va a hacer, o sea, qué método deciden ellos y para esto requieren como tener toda la información y ahí también pues depende mucho del caso, ¿no? O sea, depende pues del caso de cada paciente lo que le puede funcionar, pero también por eso es muy importante la detección temprana, ¿no? Para que puedan tomar la decisión y
o sea, justo temprana edad es cuando la metodología que decidan empezar como desde el inicio pues a tiempo para que no esté desfasado de acuerdo a su edad cronológica. Okay. Gracias. Sí. ¿Cómo pueden detectar a un estudiante con pérdida auditiva dentro de la escuela? Bueno, aquí también, ¿no? O sea, bueno, lo principal es pues la parte de atención y lenguaje, que es lo que generalmente más se nota, ¿no? O sea, cuando ya ven que el niño está a una edad en la que no presenta lenguaje o tiene un lenguaje que no es adecuado para la edad que tiene. La atención, obviamente presentan pues un desfase también académico en la parte de lectoescritura, porque va muy de la mano de las habilidades del lenguaje oral. Después estas repercuten en el lenguaje escrito, pues obviamente en las áreas, en matemáticas que requieren de un pensamiento abstracto. Y pues bueno, seguramente en la parte de comportamiento, seguimiento de instrucciones, inatención, todo esto pues que seguramente no va a estar al igual que sus pares dentro de la escuela. Entonces también es una cosa que se puede detectar, ¿no? O sea, en el aula se nota de acuerdo a estas características a un paciente que pueda o a un niño que pueda no estar escuchando adecuadamente. Vivian. Sí. ¿De qué manera pueden los papás en la casa estimular el lenguaje y la audición? Pues bueno, los papás en casa, la mejor forma no es que conviertan su casa en un consultorio de terapias, obviamente, sino dentro de los eventos cotidianos, todos son eventos comunicativos, ¿no? Entonces, pues simplemente poner la mesa, la hora del baño, ir al mercado, ir al doctor, ir al veterinario, o sea, todos estos son eventos comunicativos en donde si se le están dando adecuados modelos de lenguaje y se está poniendo atención a los sonidos, a las palabras, pues obviamente los niños desde bebés, o sea, de manera natural, vamos a estar escuchando e imitando modelos de lenguaje, ¿no? Y de interacción. Entonces, esa es la mejor forma en la que los papás pueden dar seguimiento en casa. Y bueno, si el niño está en terapia, además, ir reforzando lo que va adquiriendo en terapia, ¿no? O sea, por ejemplo, los modelos, no sé, de estructuras oracionales que está viendo en terapia. Entonces, esos mismos modelos de manera, o sea, dentro de actividades cotidianas de la vida, irlos reforzando, ¿no? O sea, no tiene la mamá que convertirse en una terapeuta ni hacer actividades específicas, sino que dentro de las mismas actividades cotidianas, o sea, ayúdame a partir el jitomate y entonces ahí le va a dar como lenguaje, vocabulario, una adecuada estructura de la oración, no sé, y lo va a ir acompañando además de las acciones para que haya comprensión, puede darle, o sea, seguimiento de instrucciones, o sea, hay muchas cosas que se pueden trabajar como en el día a día y en realidad están dando estimulación y modelos constantes dentro de su vida cotidiana, ¿no? Y bueno, ¿qué es la edad auditiva? Bueno, se cuenta a partir de que, o sea, ya está confirmada la pérdida, tienen una amplificación adaptada de acuerdo a su pérdida y bueno, y cuando empieza ya, es cuando empieza la edad auditiva, ¿no? O sea, cuando empieza a escuchar y a tener como este entrenamiento auditivo. Por eso es importante que pues no haya mucha diferencia entre la edad cronológica y la edad auditiva, y si es en los primeros meses de vida, pues es mucho más fácil empalmar las habilidades que tiene que desarrollar el bebé, pues no tan desfasado de la edad cronológica. Okay. ¿Alguien más aquí? Aquí está. ¿A qué terapias debe asistir una persona con pérdida auditiva? Bueno, pues ya como mencioné antes, la terapia auditiva es integral porque se trabajan todas las áreas, pues primero de educación auditiva, de lenguaje, de habla, o sea, habla se refiere como a toda la parte orofacial y de la voz, y lenguaje, pues que es, o sea, está la parte de sintaxis, que es como toda la parte gramatical del lenguaje, la parte de semántica y la parte pragmática de cómo se va a utilizar el lenguaje. Entonces, todo esto se trabaja dentro de una terapia, además de la parte cognitiva, la parte conductual. También pueden asistir a una terapia emocional
Y bueno, dependiendo como del caso, puede ser que requieran pues alguna terapia de neurodesarrollo o si es que tienen como alguna discapacidad agregada. Pero sí es importante que la terapia sea integral y se trabaje en todas las áreas de desarrollo, no nada más como la parte de habilidades auditivas, ¿no? O sea, esto es como el inicio, pero pues una persona también tiene como, pues es muchas cosas, ¿no? O sea, se compone de pues la parte del lenguaje, la parte de habla, la parte cognitiva, la parte motriz, y es por eso que se trabaja todo esto dentro de la terapia. ¿Alguien aquí? A ver, Ari. ¿En qué? No. ¿En qué casos o ocasiones así, como que no se recomendaría el uso de un auxiliar auditivo o de un implante? O sea, bueno, ¿o existe algún caso en el que no En se el que recomienda? no se requiriera de... No, o sea, como que no es como lo óptimo para... O sea, como que... Ajá. Pues bueno, o sea, si no fuera candidato, digo, no todos son candidatos a implante coclear, pues sería como la amplificación con auxiliares auditivos. Aquí más bien sería, o sea, que sean los auxiliares auditivos adecuados para él. O sea, por eso es tan importante la adaptación, ¿no? O sea, como de pronto hay algunas campañas donde regalan, o sea, o donan auxiliares auditivos. Eso está muy bien, pero es muy importante la adaptación, porque si tú tienes un auxiliar auditivo que no está adaptado de acuerdo al tipo y grado de pérdida, la verdad es que pues no te va a servir, ¿no? O sea, al contrario. Puede, o sea, si no está adaptado, eh, pues tiene que estar adaptado para ti, ¿no? O sea, para tu pérdida y pues de acuerdo, o sea, lo tiene que hacer un profesional. Entonces, más bien sí, si no es un auxiliar auditivo que esté específicamente adaptado para la persona y su pérdida auditiva, pues no va a funcionar. Okay. Y bueno, aquí, ¿qué profesionales participan en la detección e intervención de una pérdida auditiva? Bueno, pues inicialmente pues el audiólogo y después un terapeuta en comunicación humana, que es quien va a dar la parte auditiva y del lenguaje. Y bueno, pues como ya había dicho, puede también la parte emocional, que es muy importante, tanto para los padres como para el paciente, ¿no? O sea, como la parte emocional es muy importante que esté trabajada para toda la familia, ¿no? Entonces, pues también, y como comentaba hace rato en la presentación, es un equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, sí tiene que haber una constante, pues, atención y revisión, ¿no? Tanto médica, terapéutica, y tiene que haber mucha constancia, ¿no? O sea, sí tiene que haber estudios constantes, o sea, de ver cómo va a estarle haciendo, pues, las audiometrías, las adaptaciones de los aparatos, el seguimiento dentro de la terapia, la constancia, pues, para un desarrollo óptimo del paciente. Okay. No sé, alguna otra. A ver. Hola. Hay momentos donde, bueno, he sabido que, por ejemplo, la terapia auditivo-verbal no se puede dar en personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? O sea, a pesar de que, por ejemplo, los auxiliares auditivos pueden servir, el método auditivo verbal no es el óptimo porque ya de por sí como aprender el lenguaje y el aprendizaje ya es un reto para estas personas y pues aprender todavía es como a escuchar y a discriminar y a identificar y a comprender los sonidos a lo mejor puede ser muy difícil y a lo mejor una metodología de señas podría ser mejor, ¿no? ¿O no? Ahí depende también como de cada persona, ¿no? O sea, cuál es la discapacidad que presente y bueno, es por eso pues que se requiere como de una valoración como de todas las áreas, tanto de audición como de lenguaje, para ver el potencial del paciente, cuáles son sus necesidades y de qué manera lo podemos apoyar. Y ahí sí, como decía Jimena, ¿no? O sea, como se pueden usar tal vez como de otras alternativas para darle como las herramientas para que pueda comunicarse e interactuar con el mundo, ¿no? O sea, como ya si no puede ser totalmente como a través del método auditivo verbal por completo y necesita como de
otras ayudas, pero ahí sí como que dependiendo como de cada caso, ¿no? O sea, y haciendo como una valoración de pues de todas las áreas y cuáles son pues como sus áreas fuertes, las áreas de oportunidad, qué es lo que se tiene que trabajar y de qué manera sería como lo más adecuado para el paciente y sobre todo lo más funcional para que pueda él desenvolverse en el medio y en la vida cotidiana que lleva. Okay. ¿Alguien tiene alguna? Ya. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya servido.